Bueno, hermanos y amigos que me escuchan esta mañana, vamos a hablar de un tema interesante, importante. Hoy vamos a hablar referente a diferentes corrientes teológicas que hay en las iglesias. Miren, hermano, en las iglesias hay varias corrientes teológicas dentro de una religión y muchos miembros no conocen sobre esa corriente. Ellos aparecen dos tipos de pentecostales. Hay hasta tres. Les voy a mencionar esas tres corrientes pentecostales. Tenemos los neopentecostales. Tenemos los pentecostales tradicionales, que son trinitarios. Y tenemos los pentecostales, que son unitarios. Son tres tipos de pentecostales. Ahora bien, ¿de cuál pentecostal eres tú que me estás escuchando? ¿Tú eres un pentecostal trinitario? ¿Tú eres un pentecostal unitario? ¿O tú eres un neopentecostal? Sí, hermano, porque los pentecostales se han dividido en tres. La última versión de los pentecostales se llama los neopentecostales, o sea, el evangelio de la prosperidad. Aquí todo está bien. Tú puedes subir al altar como quieras, en jean licra, y puedes manejarte como un inconverso, hasta con ropa rota en el altar. Ya en el evangelio neopentecostal no existe un altar santo. Es un escenario donde la persona sube ahí a hacer un show artístico, a cantar bien, pero no a adorar en espíritu en verdad. Por lo que quieren tener mucha gente y mucha feligresía y llenar los templos de personas que son, entre comillas, cristianas, pero en sus hechos lo muestran que no son. Ahora bien, los evangélicos pentecostales tradicionales todavía se mantienen un poco conservadores, aunque un poco influenciados por los neopentecostales. Pero usted, hermano que me escucha, no se deje influenciar por los neopentecostales, porque ellos tienen parte muy importante que han desarrollado, como es la forma de la alabanza más profesional, la forma de la predicación más motivacional, pero no es asunto de motivación y de profesional en el artístico, es asunto del espíritu, porque si usted es profesional en el canto y usted no es espiritual, porque usted debe cantar en ese espíritu, porque en el espíritu es que Dios le dio que adoremos en el espíritu. Si usted no más canta por cantar y no en el espíritu, usted no va a llegar a ningún lado. Usted va, en vez de edificar el espíritu, usted va a edificar a la carne, ¿verdad que sí? Ahora bien, ahí tenemos los unitarios, los Jesús solo, los que creen que en el ámbito divino de Dios, según lo unitario, Dios es uno y se manifiesta de tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso creen los unitarios, los pentecostales unitarios. Pero los pentecostales trinitarios creen que Dios es uno. Ellos son tres, pero ahora actúan como uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son tres que forman la Trinidad, pero a la hora de accionar, de actuar, son uno. Dice la palabra que en el día de la creación dijo Dios o el Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice hagamos. Está convocando a los demás miembros de la Trinidad a que hagan la creación. Así que es en cuanto a la teología de la divinidad de Dios. Ahora bien, en cuanto a unos temas que son demasiado controversiales, en este caso, el tema de las mujeres pastoras. La mujer pastora solamente aparece en la iglesia pentecostal, pero aparece en la iglesia neopentecostal y aparece en la tendencia clásica. No recuerdo bien si los unitarios tienen a las mujeres como pastoras. Ahora bien, ese tema es un mensaje, no es el caso del lugar, en otro caso lo vamos a plantear el tema. Ahora bien, entonces, prosiguiendo con estas tres corrientes pentecostales, los neopentecostales, los clásicos y los unitarios.
En una ocasión, un sacerdote católico llamado Sabelio fue el creador de la doctrina de los unitarios. Sabelio decía que Dios es uno y se manifestaba en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo llama Sabelio. Pero los trinitarios, que son los que creen en la Trinidad, tanto pentecostales como de otra versión cristiana, porque las demás versiones cristianas creen en un Dios trinitario, como los adventistas, los católicos, algunos pentecostales, bautistas, metodistas, creen la mayoría en un Dios trinitario. Ahora bien, lo que enseñan que Dios es trino, tienen un fundamento de que Dios es un ser divino, único, y a la hora de actuar, actúan en conjunto, pero hay evidencia. Cuando Jesús fue bautizado allá en el río Jordán, se dio una evidencia de que se manifestaron los tres simultáneos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando se bautizó Jesús en el río Jordán, ahí se manifestaron los tres. ¿Por qué los unitarios no hablan de ese tema? ¿Por qué no lo explican? ¿Cómo puede ser que una sola gente se manifieste simultáneamente a la vez en un solo evento, en el bautismo de Jesús? No, ellos son tres. Lo que pasa es que Sabelio era un enemigo de la teología católica, porque él era católico. Y en ese entonces, él se enfrascó en un debate con la demás corriente. Y hoy en día se mantiene todavía viva esa teología. ¿Sí? Entonces se mantiene viva. Pero también se mantiene viva también la teología de Arrio. Arrio creó en ese entonces, Arrio era católico también, y creó una teología enseñando que Jesucristo era creado por Dios. Imagínense, oiga eso. Creación de Dios, según Arrio. Entonces, estos teólogos tienen mucha deficiencia. Ahora bien, ellos hay una teología que para mí, en cuanto a salvación, no supieron unificar la corriente, que fue en cuanto a la predestinación. Calvino enseña que la persona es salva desde antes de la fundación del mundo. Correcto, correcto, correcto. Sí, eso enseñaba Calvino. Y eso está en la Biblia ahí. En Efesios 4. Está ahí. Ahora bien, pero Arminio, que era opositor a Calvino, él decía que la salvación es por gracia y que se debe utilizar el libre albedrío para ser salvo. En una ocasión, en un tema anterior, yo decía y hacía una especie de fusión doctrinal en cuanto a la salvación. Tanto Calvino como Arminio, ambos tienen razón en sus posiciones. Lo que pasa es que hay que unificar las dos posiciones. Hay que unir las dos posiciones. Y cuando tú unes las dos posiciones, ambos tienen razón. Es cierto que antes que usted nazca, ya usted es salvo. Sí, claro, pues si eso había lo registra. Pero ¿qué pasa? Usted sabe porque Dios le plació que usted fuera salvo. Yo sé que la salvación es por gracia, es correcto. Lo que pasa es que Dios conoce el fin de tu día aquí en la tierra. Dios conoce el fin de tu día aquí en la tierra. Desde que nace hasta el final, Dios ya te conoce y cómo tú vas a terminar. Lo que pasa es que cuando Dios creó al hombre allá en el huerto de Edén, Él puso una llave, una herramienta especial llamada libre albedrío. Con esta herramienta somos capaces de elegir el bien o el mal. Porque el Señor le dijo, oiga lo que le dijo, de todos los árboles que estén en el huerto pueden comer, de todo pueden comer, menos de que estén haciendo el huerto. Porque el día que coman de ellos, ciertamente morirán. Ahí le dio la opción de elegir entre lo bueno y lo malo. Así que el hombre con la llave del libre albedrío, hoy en día, se salva si él decide acercarse a Dios. Porque Dios sabe si tú te vas a inclinar a Él tarde o temprano.
Dios sabe si tu corazón se va a acercar a Dios. Dios sabe que tú te vas a acercar a Dios. Dios sabe si tú no te vas a acercar a Dios. Por eso Dios te llama. Porque cuando Dios sabe que la persona se va a acercar a Él con su libre albedrío que Dios le dio, Dios lo llama antes de la fundación del mundo. Porque yo no creo en esa posición de mucha gente. No, porque a última hora Él dice que se convirtió y se salvó. Bueno, eso no lo sabe Dios. Nadie puede decir, fulano se salvó a última hora, en tal accidente, en tal cosa, o no le doy tiempo. Pero eso no sabe Dios solamente, si Él va a inclinarse a Él. Entonces, no debemos ni salvarlo ni perderlo. Hay este tipo de personas que tienen una muerte trágica y que no saben si se arremitieron o se convirtieron. Solamente Dios sabe que al final de los días cada persona Dios va a dar un paso con el libre albedrío, con la llave, para ser salvo. Así que Calvino y Arminio ambos han fallado en cuanto a polarizarse en forma extrema. Pero si unificamos la parte de Calvino y la de Arminio, ahí ambos tienen razón. Pero es funcionado. Ellos tienen razón cuando lo fusionamos los dos en la salvación. Ahí tienen razón. Así que, hermano amigo, usted que es hijo de Dios, usted que está caminando en este camino, usted realmente conoce la doctrina en donde usted está pisando. Usted sabe si su corriente teológica sigue a Arminio. Usted sabe si su corriente teológica sigue a Calvino. Usted sabe si su corriente teológica sigue a Arrio o a Atanasio. Usted conoce la doctrina de su concilio. Usted conoce la palabra de Dios. Dice la palabra, repito la cita bíblica que siempre cito. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, toda esta corriente teológica la han expresado y creado hombres. Ahora bien, la regla fundamental es la misma Biblia. Mire, según la hermenéutica, hay varias reglas para usted interpretar un texto bíblico. Cuando usted le aplica todos los pasos de la regla de la hermenéutica y tiene en cuenta la luz para entender realmente el versículo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Cuando no encontramos la luz a través de la hermenéutica, acepte la palabra tal y como está ahí, literalmente. Así que, hermanos y amigos, yo quiero que ustedes me den seguimiento, que se suscriban a mi canal y me den like, pues yo quiero abarcar más personas para que lleguen a la palabra de Dios de forma correcta. Hoy en día hay mucha teología, hoy en día hay mucha enseñanza, hoy en día hay muchas cosas extrañas, hay mucho fuego extraño en las iglesias. Cuando usted vea a una iglesia, que la iglesia, el altar es un escenario, esta iglesia es neopentecostal. Esta iglesia es de lo que siembra, siempre y siembra. Entonces, cuando usted ve una iglesia, que el altar se respeta, que al altar no se sube cualquier persona cualquierizada, mal vestida, sino que la vestimenta del hermano y de la hermana tiene pudor y tiene vergüenza. Porque lo malo de la corriente neopentecostales es que no tienen pudor ni vergüenza a la hora de vestir. Se parecen al mundo. Dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se vista como los mundanos. ¿Y cómo puede ser que una hermana se vista con un pantalón ceñido, enseñando su cuerpo, así que se vista en la mundana? Ahora, si usted es mundana, pero es que la cristiana y el cristiano, hombres y mujeres, deben vestirse con ropa holgada, evitando vender el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué usted se viste cuando se pone la ropa? ¿Es para Dios o para el mundo? Se supone que usted se viste para Dios, se supone que usted recibe a Dios y usted es un soldado de Cristo. Así que, hermanos amigos, en este momento yo te pido que escuche mi consejo, escucha la ayuda que te estoy dando de forma necesaria, que soy el pastor Raimundo Sánchez, y yo quiero ayudar a aquellas personas que están confusas y están en las iglesias que no saben bien en qué pie están parados. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.